Un fantasma recorre Chile. Es un fantasma que quizá no muchos ven, que quizá está oculto, que solo algunos que saben las consecuencias o se ilusionan con la posibilidad pueden ver, pero que quizá la gran mayoría no logra ver en plenitud. Ahora marca significativamente las encuestas, está en empates técnicos con aquellos que están liderando en algún tiempo, y es efectivamente un peligro para Chile. El día de hoy dedicaremos el episodio de Jóvenes Politiqueros junto al clan que hoy día me acompaña, con Fernando Cartes y Christopher Rojas, a la candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara. Dicho eso, queremos partir hablando de lo que o quién es Janet Jara, su historia política, cuál fue su historial en el Ministerio del Trabajo, hablar un poco más sobre lo que es el Partido Comunista en el día de hoy, cuáles son sus implicancias y peligro en Chile, y finalmente hablar lo que es un poco la contingencia el día de hoy, cómo está marcando, cómo está las universidades, cómo afecta a las juventudes y cómo prevenirlo. Dicho eso, partamos hablando un poco de Janet Jara. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en Janet Jara al día de hoy? Muy a primera impresión, lo que ven quizá en la franja electoral, que ven quizá en las redes sociales. Don Cris, usted que anda con el iPad de rojo, no sé si en honor a Janet Jara. Oye, nada, feliz de sumarme una vez más a Jóvenes Politiqueros. Mire, varias cosas. Cuando hablamos de Janet Jara, yo creo que no solamente tenemos que centrarnos en lo que ha sido su rol que tuvo en el Ministerio de la Mujer, que es como lo más reciente. Ministerio del Trabajo. Sino que el Ministerio del Trabajo, disculpa. Sí, se confunden. Pero yo creo que... Ninguno sirve. En ese sentido... tranquilo. ¿Cuál de los dos? Pero en ese sentido yo creo que también tenemos que entender cuál es el historial de Janet Jara. O sea, estamos hablando de quien fue ministra, de que efectivamente representa a un partido el cual es el Partido Comunista, con todo lo que eso conlleva, con toda la mochila que tiene el Partido Comunista, y una persona que partió muy joven. O sea, estamos hablando de Janet Jara, quien parte a los 15 años en el Partido Comunista, en las juventudes comunistas, las mismas juventudes que cuando ellos comienzan, digamos, ya de forma oficial a militar en el Partido Comunista, te hacen una especie de declaración en donde te dicen que tú tienes que defender el comunismo y el marxismo, incluso si es posible, dando hasta la vida por aquello. O sea, eso es lo que representa el partido por el cual es representante Janet Jara. ¿Por qué es importante entenderlo como tal y ver ese historial, creo yo? Justamente porque ahora estamos viendo una Janet Jara bastante moderada. Una Janet Jara que se asemeja mucho a lo que podría venir siendo Michelle Bachelet. Una Janet Jara que busca de alguna otra forma, incluso en su momento se hablaba hasta que podría dejar de militar por el Partido Comunista, justamente por lo que estamos hablando. Y yo creo que efectivamente eso es bueno tenerlo en cuenta al momento de saber quién es Janet Jara y no dejarse llevar por esa especie de performance que yo creo que es lo más falso que puede haber visto. Ahora, Jaime Mulet le dijo... Janet, tú no puedes dejar de militar en el Partido Comunista porque eso es una religión, tú eres comunista de chiquitita. Y en función de lo que tú dices, creo que hay que tenerlo muy claro, porque al final el comunismo va más allá de un pensamiento, y el comunismo al final, sin ser una cuestión religiosa, creo que constituye en el modo de entender la naturaleza de la persona una religión. Porque finalmente lo que ellos plantean, al fin de su visión, es una utopía. Una utopía que no existe y que probablemente es impracticable más allá de las experiencias que haya habido en los distintos lugares del mundo. Y acá hay una cosa que hay que tener muy clara, porque Janet desde los 14 años es parte de un partido donde su manifiesto dice literalmente que la única forma de lograr sus objetivos es por medio de la subversión violenta del orden social preexistente. Janet Jara cree que la historia de las sociedades existentes hasta la fecha es la historia de la lucha de clases. Janet Jara cree en la opresión por medio de la violencia organizada a la clase burguesa. Janet Jara cree en la dictadura del proletariado, no le parece mal la opresión de una clase a otra en función de la dictadura que a ella sí le gusta, y es por eso que también tiene problemas en condenar otro tipo de dictadura. A Janet Jara le parece que el gran problema de las sociedades a día de hoy es el problema de la propiedad, es la propiedad de los medios de producción. A Janet Jara le molesta que tú tengas una pyme y crees empleo, a Janet Jara le molesta que tú tengas un tractor para trabajar tu tierra. Y ese es un problema sumamente ideológico y profundo. Pues si Janet Jara es comunista, no es distinto a eso, es la misma cosa, igual de mala, pero con una forma distinta, pero es comunista. Y esa cuestión no se nos puede olvidar. Lo decía Borja en un inicio. Janet Jara significa un peligro inminente para la democracia si los comunistas no son demócratas. Los comunistas instrumentalizan la democracia. Y en ese sentido, creo que Borja puede darle un poco más de continuidad, pero el fin nuestro en el capítulo de hoy no es
alarmar, no es esta campaña del terror que muchas veces se llama a distintos Eso la sectores. están haciendo ellos mismos. Si Janet Jara es un peligro para la derecha y para la izquierda, para el centro, para la extrema derecha si tú quieres, para la extrema izquierda. Porque va más allá, yo creo que de este espectro político. Si Janet Jara es comunista y el comunismo no es democrático, el comunismo instrumentaliza la democracia Sí. como un medio para el fin que tienen después. Sí, total. Mira, solo para poder continuar un poco el personaje de Janet Jara, efectivamente una persona que comienza a militar en la las Juventudes Comunistas, en 1989, finalmente se incorpora al Partido Comunista, tiene un hecho muy importante para mí, que es que haya sido presidenta de la FEUSACH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, y haya tenido un rol importante en cuanto a la concientización política de sus compañeros. Recordemos que los 90 eran décadas, fue una década particularmente de bajo interés político de la juventud. Y ella tuvo una directiva, digamos que creo que no sé si completamente comunista, pero sé que estaban otros grandes referentes del Partido Comunista como Marcos Barraza, que fue exministro de la presidenta Bachelet también. Que fue quien la nombra también en un que estuvo cargo. y salvó un poco la gestión de Teresa Hasler, también la nombró en un cargo. Ella implica también un cambio generacional, no es de la vieja o los coroneles, como podría decirse, del Partido Comunista. Es una forma de renovación que la acompaña Marco Barraza, que lo acompaña también Carlos Cariola, que lo acompaña Camila Vallejo. Es importante porque es una diferencia generacional que puede marcar la pauta. Es algo que puede, de alguna forma, diferenciar o quizá a la larga despegar al Partido Comunista de viejas concepciones, de tipo de afiliaciones que actualmente tiene. Por eso es importante conseguirla en ese sentido más universal. Ahora, mira, hay un punto. Yo creo que ante las primarias que ya estamos prácticamente a días, yo creo que tenemos que tener claro lo que ellos no son. Ellos no son moderación. Ellos no son democráticos. No son centroizquierda. Ellos no son una centroizquierda moderada en Tampoco la cual es uno podría izquierda. decir... Tampoco es que Es ultraizquierda. es la extrema izquierda que ellos se niegan. De hecho, cuando va un periodista y le pregunta a aquello, no, a ver, nosotros no somos extremos, te la está diciendo una candidata comunista. Ahora, ante tanta, digamos, cambio que han tenido en el discurso, no solamente de Janet Jara, o sea, de las primarias en sí, de los candidatos de primaria, porque por un lado vemos, y lo veíamos hasta hace un tiempo, aquellos que te atacaban a Carabineros, hoy los están defendiendo. ¿Qué es lo que cree la izquierda? Y ahí yo efectivamente creo que la lógica la podemos encontrar en este texto constitucional y es súper simple de entender. O sea, ahí es donde están plasmadas las ideas de la izquierda, ahí es donde están plasmadas gran parte de las ideas de quienes hoy están yendo a primaria y quienes muchos esconden este librito y muchos se olvidan de este librito, pero resulta que ante la lógica de entender cuáles son las reales propuestas que ellos tienen, cuáles son las reales ideas que ellos tienen, cuáles son los reales principios que ellos tienen, yo creo que efectivamente si entramos a convencionchile.cl las vamos a encontrar y yo creo que no hay que olvidarse de aquello, porque efectivamente si nos olvidamos del texto, nos vamos a olvidar de lo que realmente cree la izquierda en Chile. Y hay otro texto que no podemos olvidarnos, que estuvimos estudiando ayer con mi buen amigo Borja, que es el Manifiesto Comunista, que es el texto que a ellos los define y que es un texto que es muy claro, que es literal en algunas de sus expresiones, como por ejemplo en la que mencioné en un inicio. Es decir, el partido en el que Janet Jara milita desde los 14 años plantea literalmente en su manifiesto, en su declaración de lo que ellos son, de que la única forma de alcanzar su objetivo es por medio de la subversión violenta del orden social preexistente. Es decir, ellos creen en la violencia como medio de acción, pero no solo eso, como el único medio de acción. Entonces, ya más allá del texto constitucional de 2022, tienen un texto que los arrastra durante los últimos siglos, desde que el marxismo es marxismo. Y ese texto es el Manifiesto Comunista, que les recomiendo que le den una vuelta, que le echen una ojeada. Lo podemos dejar, de hecho, en la descripción del programa, en aras de lo mismo, en aras de entender un poco qué es lo que ellos creen. Porque, como lo dijiste tú, Chris, esto es más que un pensamiento político, una forma prácticamente de religión que ellos entienden desde la primera hasta la última coma, donde no hacen excepciones. De hecho, el Manifiesto Comunista en alguna parte dice que los comunistas no deben ocultar sus puntos de vista. Y hoy día lo están haciendo por una conveniencia, porque creo que ya hay un poco más de recorrido después de siglos de haber estado enfrentando sus ideas. Y ese fantasma que en algún momento recorrió Europa, ahora es un fantasma con algo más de carne. No lo digo por nada en particular de Janet Jara, sino que lo digo porque lo conocemos, porque se materializó ese comunismo en distintas partes del mundo. No hay que olvidar una cosa importante, que es básicamente el transcurso de Janet Jara como ministra de Trabajo durante la gestión del presidente Boric. Es una ministra que ejerce desde el inicio de este 2022. Es una ministra que se le reconoce haber llevado a cabo importantes reformas laborales. No estoy tomando postura por ella, sino simplemente un hecho. En el sentido de haber creado, por ejemplo, o haber impulsado la ley Carín, las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo y también la reforma previsional.
Muchas de ellas con voto de la derecha, hay que decirlo. Y eso también es una De autocrítica la centro-derecha, diría yo. Claro, de la derecha como conjunto, digamos, más que nada, pero sí, es cierto. De la centro-derecha en particular fue Chile Vamos, que le entregó los votos a muchos de los proyectos que actualmente tienen embosada un poco a Janet Jara. Y vale la pena hacer una crítica sobre eso. ¿Qué opinan? Que no se le puede juzgar por sus palabras, pues si es comunista, y hay que ser muy incisivos en que es comunista. Si desde que Janet Jara asumió en 2022 y dejó el Ministerio del Trabajo de 160.000 personas más sin pega, y se dice feminista, pero después de su gestión hay 50.000 mujeres más sin pega. Dice que le gustan las juventudes, pero hoy día un 31% de la juventud está desempleada. Dice que le gustan las juventudes, pero después de su gestión hay 300.000 puestos vacantes de empleo juvenil. Entonces, el problema de Janet Jara, más allá de ideológico, es de que es una mala gestora. Y como primera magistratura de nuestro país encabezando el poder ejecutivo, que es el que debe ejecutar, creo que el historial le viene muy mal, porque ella en un cargo ejecutivo dejó la crema en materia laboral, que era lo que a ella le competía, que era lo que él era parte de su competencia. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que nosotros tenemos que ir como analizando de cierta manera, y yo creo que la izquierda no es ningún ejemplo claro de la defensa hacia la mujer. O sea, recordemos lo que fue la discusión del voto femenino en Chile en la década del 20, cuando los partidos de izquierda estaban en contra del voto femenino justamente por la tendencia conservadora que tenían ellos mismos. Sigamos recordando la Bulgaria comunista de izquierda, quien era conocida por las cárceles de la muerte, en donde literalmente encarcelaban a mujeres y las mataban por cómo se vestían o porque se maquillaban. Sigamos recordando, o sea, vamos viendo punto por punto y sin ir más lejos, un antecedente más cercano, el primer cacerolazo en Latinoamérica fue justamente ante un gobierno de izquierda de Salvador Allende por mujeres que no tenían qué comer. Entonces, cuando vamos analizando este discurso de que efectivamente hay una especie de izquierda que valora a las mujeres y que las defiende, nos vamos a la actualidad, de la historia a la actualidad. Tenemos el caso de Alberto Fernández en Argentina, tenemos el caso de Íñigo Errejón, a propósito del caso de las fundaciones, que no solamente es conocido por esto, sino que por las acusaciones que tiene de agresiones sexuales. Entonces, cuando vamos viendo caso a caso, y no hemos mencionado a este gobierno, Evo Morales, vamos viendo, sin ir más lejos. Evo Morales también es un claro ejemplo. Cuando vamos viendo caso a caso, ejemplo a ejemplo, y los gobiernos digamos, y los autoritarios que ellos han sido en sus, digamos, ciertos regímenes, nos damos cuenta que efectivamente no son ningún ejemplo claro de la defensa hacia la mujer. Janet Jara dice, yo no vengo a prometer, yo ya hice. Y efectivamente, Janet ya hizo mucho. Y si es que hay que considerar lo que ya hizo, hay que tener en cuenta que ella tiene una de las peores, y si no la peor, gestión y legado en materia laboral de los últimos 30 años. Una ley Carín, una ley de reforma previsional, una ley que aumentó el sueldo mínimo y que redujo las horas laborales. Uno podría creer que son muy buenas. De hecho, actualmente se enaltece mucho. Pero la gestión de Janet Jara se reduce a una cosa. Ministra del Trabajo. La cantidad de empleos que actualmente hay, digamos desde que ella ejerció hasta cómo está en la actualidad, son 165.702 menos netos. Hay menos empleos que cuando ella ejerció. La primera labor que tiene un ministro del Trabajo es crear empleo. Y en esa única labor, la más esencial, la mínima que se le requería a Janet Jara, fracasó. Y fracasó justamente por esa reforma. O sea, a ver, esto es un tema de lógica. Cuando uno aumenta la cantidad de cargas al empresariado sin ningún tipo de prudencia, sin ningún tipo de ayuda real, de alguna forma sucede esto. Que la primera persona en salir, o lo primero que hace el empresario finalmente, es poder sacar a los trabajadores. Y uno puede decir, ya, pero es que es muy bueno. Hay gente que está, por ejemplo, teniendo mejor hora de trabajo, que está teniendo, digamos que un mayor sueldo mínimo. Me parece muy bien. Pero eso mismo se podría conseguir con crecimiento económico y no a costa del empleo de otros. Porque esa persona no puede percibir ninguna de las mejoras que actualmente se enaltece Janet Jara. Totalmente de acuerdo. Y resumiéndolo quizá en simple. O sea, mencióname un país en donde haya triunfado el comunismo y no haya terminado en su autoritarismo de los líderes comunistas. Mencióname un país. No. Por lo menos uno. No dos, ni tres, ni cuatro. Obviamente comunista ninguno. Quienes están en los comentarios, no sé si hay gente que está cree o no en el comunismo, pero un país en donde haya triunfado el comunismo, resulta que no vamos a encontrar ninguno. Países en donde ha sido protagonista el autoritarismo, en donde ha sido protagonista la miseria, en donde ha sido protagonista la hambruna y en donde han fracasado efectivamente en lo económico, en lo que respecta a la seguridad de sus ciudadanos, a las libertades individuales, en lo cultural, en lo social. Entonces, por más que intenten levantar el comunismo como una nueva forma de vivir el comunismo, siguen siendo lo mismo. Y hay que decirlo, la razón de esto, la mala gestión en materia laboral, tiene en buena parte que ver porque Janet Jara se ha dedicado la mayor, si no casi toda su vida,
a lo que es el trabajo público. A ver, un pequeño repaso. Ella fue fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, fue dirigente sindical de la FICH, fue jefa de gabinete, fue subsecretaria de Previsión Social de la presidenta Bachelet, fue profesora de la USACH, fue candidata a alcaldesa de Conchalí, perdió, administradora municipal de Santiago. Janet Jara dice, no viene a aprender, viene a gobernar. Sorry, pero compadre, viene a gobernar con mediocridad. Oye, y en ese mismo volante dice Janet Jara es como Michelle Bachelet. Y es que está jugando a ser la Bachelet 3.0. Quiere llevarse y qué bueno que sin ser en posiciones, porque Bachelet fue la que destruyó este país. O sea, Bachelet impulsó una reforma vocacional que destruyó la movilidad social en Chile. Impulsó una reforma tributaria que hoy día nota su gobierno con el peor crecimiento desde el retorno a la democracia y que además de eso no hemos podido recuperar los niveles de crecimiento pre-reforma tributaria de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet impulsó una reforma al sistema político que lo que hizo fue fragmentar la discusión en el Congreso, identitarizarla, en el fondo, mantenerla dentro de estas causas identitarias y no en un plano de discusión general amplio y con visión de Estado. Y a través de eso lo que hizo, lo único que fue paralizar normas y fue paralizar la discusión legislativa. Ese es el ejemplo de Jara. Ese es el referente de Janet Jara. O sea, cuando te dicen que Janet Jara es como Bachelet, dales las gracias, porque te están sincerando una posición de un gobierno que ya fue muy malo y que los efectos, y esta es una discusión que he tenido, por ejemplo, con Chris, yo sostengo que Bachelet es peor que el gobierno del presidente Boric, y es por las consecuencias que tuvo después. El gobierno del presidente Boric, por lo que se ha caracterizado por dos cosas, porque son malos y no hacen, y además son ridículos, que es una cosa que la clase, si tú quieres la concertación, la nueva mayoría y el presidente Piñera no tenían, esa ridiculez que caracteriza a este gobierno. Y eso es lo que quizás los hace más meme. Pero el problema de Bachelet fue estructural. O sea, Bachelet destruyó tres de las cosas que eran de las cosas que nos caracterizaban durante los últimos 30 años en Chile. Sí, ahí hay un punto de discusión y yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el de Gabriel Boric, creo que por niveles en general, porque tú tienes que actuar en un general y no solamente especificarte en las reformas que sí fueron el problema de la un migración, escándalo, que sí fueron un escándalo, por ejemplo, y sí generaron muchas consecuencias. Pero en lo que respecta al punto, tú das un muy buen ejemplo, y por ejemplo en la consideración de Michelle Bachelet y de lo que ella representa. O sea, ha sido uno de los peores gobiernos, y ahí sí coincido contigo, del regreso a la democracia, si es que no es el peor a nivel de historia de Chile, de los que hemos tenido. Y ahí yo creo que nos damos cuenta de los referentes a los que ellos tienen. O sea, es como que vengamos a considerar a Michelle Bachelet como un referente, y quizás tiene que ver con la adhesión. Y aquí hay un punto que sigue teniendo Michelle Bachelet, quizás por ese carisma que algunos dicen que tiene. Carisma que intenta replicar, ojo, Janet Jara, con esta especie de moderación, de que incluso cuando le preguntan de Cuba, ella tira la talla y se lo toma con humor, diciendo me han preguntado muchas veces, tratando de tener una especie de carisma, porque saben que quizás hay personas que pueden confiar en aquello y decir, bueno, a mí me parece una buena candidata Janet Jara. Yo creo que no estamos para que nos sigan vendiendo la pomada, y después del gobierno que hemos tenido, yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es darnos cuenta cuál vendrían siendo las reales intenciones de una candidata como, por ejemplo, Janet Jara. El peor error que hemos cometido los chilenos en el último tiempo, y lo han cometido los seres humanos a lo largo de la historia, es confundir el carisma, la buena onda, con un buen candidato. Total. Y justamente eso ocurrió finalmente con Bachelet. En 2014 pintada como una buena candidata, la mamá de Chile, una persona que era encargada de poder resolverle toda la inseguridad. Y digámoslo bien, a la juventud les gusta Janet Jara porque las juventudes hoy son más inseguras que nunca. Inseguras respecto a lo que creen, a lo que conciben, a lo que ellos apoyan, a cómo se consideran a sí mismos en cuanto a las figuras, digamos, que estables de la sociedad, lo que es la iglesia, lo que es la religión, lo que es la familia, entre otras cosas. Las juventudes quieren a Janet Jara por eso, pero no hay que confundir que los peores líderes de la historia también eran carismáticos. Y los humanos jamás entendimos, las personas jamás entendimos de que justamente detrás de ese carisma también hay lobos escondidos. Hitler, Mussolini, teníamos también a Stalin, teníamos el caso de Chile a Allende. Hay que decirlo, o sea, los peores candidatos han sido carismáticos también. Porque no hay que perderse en eso. Hay cosas mucho más allá que uno tiene que investigar, y uno tiene que meterse a revisar lo que son los programas, tiene que ver lo concreta que sean las propuestas, porque Sorrega tiene una candidata que tiene puras directrices. No hay nada concreto en sí, salvo ese tema de poder aumentar la gratuidad, que es una cosa que es técnicamente imposible. Y hay otra cosa, y es que los hechos de Janet Jara, y volvamos a su capacidad de gestión. O sea, Janet Jara fue ministra del Trabajo por más de 3 años. Asumió el 11 de marzo y dejó el cargo a principios de abril. A principios de abril del año 2025. Es decir, más de 3 años en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué hizo Janet Jara como ministra del Trabajo? Porque los resultados están ahí. Y gracias a Dios todavía estamos en un país libre donde podemos constatar los resultados y presumimos que son fidedignos. Y es que Janet Jara se jacta de la ley de 40 horas.
Pero lo que no te dice es que en el trimestre inmediato a la promulgación de la ley de las 40 horas aumentó la informalidad. No te dice que Chile es uno de los países con la productividad de la OCDE más baja y que la ley de las 40 horas va en detrimento de esa mala productividad. Es decir, vamos a seguir siendo igual de poco productivos. No te dice que esas 40 horas terminan por hundir a las pymes, que están con impuestos altos y que además si tú les quitas las horas trabajadores no van a poder seguir creando empleo. Lo que Janet Jara no te dice es que, como tú lo decías, Borja, después de su gestión hay 160.000 personas más sin pega. Lo que Janet Jara no te dice es que hoy día 1 de cada 4 chilenos está en la informalidad. Porque ella te va a hablar de una reforma de pensiones y te va a decir que es un gran acuerdo nacional. Ok, pero no te dice que eso va a tener a los jóvenes prestándole plata al Estado por 30 años. No te dice que al 25% de chilenos que está en la informalidad ni fu ni fa con esa reforma de pensiones. Y no te dice que no fue capaz de crear empleo formal, y el empleo formal disminuyó, el empleo formal disminuyó, claro, y el empleo informal aumentó durante su gestión como ministra de Trabajo. Entonces los resultados están a la vista, hay que contrastarlos. Y mucha gente me ha escrito preguntando, ¿dónde están las estadísticas de lo que están mostrando tus videos? Instituto Nacional de Estadística. Muy simple. Saque los cálculos, cantidad de trabajadores, aumento del desempleo. Sí. Es muy simple. Sí, total. Y ahí yo creo que también lo que estamos, digamos, eligiendo en estas elecciones se define, o sea, es un candidato presidencial. No estamos hablando de un diputado que tiene todo su mérito, de un senador, sino que de un candidato presidencial. Y lo menciono ¿por qué? Por el contexto en el cual está Chile. ¿Cuál es la mayor preocupación de todos los chilenos actualmente? Seguridad. ¿Cómo se han portado, por ejemplo, la coalición comunista en lo que respecta a materia de seguridad? Pésimo. O sea, no han querido aprobar ninguna ley en materia de seguridad. La ley Nadine Retamal te la querían llevar al Tribunal Constitucional. Te votaron en contra de la ley antiterrorista, te votaron en contra de la ley de persecución al patrimonio de los narcotraficantes, te votaron en contra de la ley Juan Barrios. Ley de usurpaciones también. La ley de usurpaciones. Sin ir más lejos, el comportamiento de aquellos que usan la violencia como método de acción. Cuando ellos venían y te avalaban el hecho de que un tipo viniera y te quemara una micro, porque se está manifestando en pos de un Chile mejor. Cuando venían ellos y te avalaban el hecho de que te quemaran un paradero, pero se estaba manifestando por un Chile mejor. Cuando venían ellos y te avalaban el hecho de que te quemaran hasta el día de hoy, nosotros en nuestras comunas tenemos semáforos quemados, producto de que ellos manifestaban el hecho de avalar la violencia como método para manifestarse. Entonces yo creo que el daño que le han hecho, tanto el Partido Comunista como todos aquellos que han avalado la violencia como método de acción, yo creo que es brutal. O sea, el poco pudor que tienen ahora como para presentarse como candidato presidencial, a mí me parece vergonzoso. Y si tú lo ves, por ejemplo, en las mujeres, o sea, ellos se dicen feministas. Y Janet Jara lo que hizo como ministra del Trabajo fue aumentar el desempleo femenino. Y eso tiene una incidencia directa en la vulnerabilidad de la mujer, lo que significa que la mujer está más expuesta a distintas amenazas. A violencia económica, por ejemplo. A violencia de género. Está comprobado que una mujer cesante y sometida a la violencia económica también hay mayor vulnerabilidad respecto a la violencia que puede ejercerse sobre ella. Y no fue menor. O sea, hay 50.000 mujeres más que antes de Janet Jara sin pega. Y eso es porque hay un largo trecho entre el dicho y el hecho. Pues Janet Jara es comunista. Y esa cuestión no la podemos olvidar, no la podemos matizar. Ella no es de centro izquierda, como dicen los debates. Ella no es parte del socialismo democrático. Ella es comunista. Y eso significa que es igual de mala que Daniel Jadwe, simplemente que está disfrazada de otra cosa, pero que en efectos prácticos es lo mismo. Es la misma cosa, igual de mala y con distinto nombre. Así es. Y el tema del Partido Comunista, leo un poquito del Partido Comunista. ¿Qué opinan de cuál ha sido su gestión? ¿Cuál es el riesgo inminente que implica para Chile? ¿Cómo se ve en Chile también en el mundo? Un partido muy disciplinado. Y que tú lo has visto, yo creo que en política universitaria muy bien. O sea, cuando el Partido Comunista tiene a una candidata, por más mala que sea la candidata, la sacan. Y la sacan porque son organizados. La sacan porque de alguna u otra forma lograron hacer que el sistema electoral de las universidades les favoreciera a ellos y que las facultades que a ellos les convenían, porque son facultades de izquierda, tomadas por la izquierda, tienen más puntos, hasta donde entiendo, en la ponderación de las votaciones. Es de que cuando va una candidata comunista a una universidad, por ejemplo a la Universidad Católica, van los comunistas de la Universidad de Chile, de la USACH y de todas las universidades a ver a la candidata de la Universidad Católica, saltando, por cierto, el conducto de las universidades, vulnerando la norma de que no pueden entrar estudiantes de otras universidades sin al menos la credencial, y menos aún con fines políticos. Y eso es porque son disciplinados, y a esa disciplina hay que tenerle miedo. La derecha es muy poco disciplinada y se autosabotea. El socialismo democrático, la concertación, demostró en el estallido social una descoordinación gigantesca y terminaron destruyendo partidos históricos como la Democracia Cristiana.
Y a esa disciplina hay que tenerle miedo. O sea, si con 5.000 personas organizadas desestabilizan lo que quieran. Y en el estallido social lo vimos. O sea, el Partido Comunista no se sumó al acuerdo del 15 de noviembre, al acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿Y por qué no se sumó? ¿Porque no querían una nueva constitución? No. Si ellos querían una nueva constitución, era un medio para un nuevo orden. El problema es que ellos no querían la vía institucional para una nueva constitución. Y Janet Jara pertenece a esa gente. Pertenece a esa gente que no cree en la vía institucional y que si la usan utilitariamente, como un medio para un fin, que es la dictadura del proletariado. Si no hay que olvidarse de esa cosa. Si Janet Jara cree en la dictadura, ¿por qué a Janet Jara no le cuesta decir que Cuba... O sea, ¿por qué a Janet Jara le cuesta decir que Cuba es una dictadura y condenarlo? Porque ella sabe, Janet Jara sabe que Cuba es una dictadura, pero eso no le parece mal. Si es un intento de dictadura del proletariado. Y ahí hay un problema moral en ella, y hay un problema de que ella lo que cree desde los 14 añitos militando en el Partido Comunista. Ahí está el punto. O sea, si te están adoctrinando desde los 14 años, diciéndote que ese régimen, que es autoritario, que es antidemocrático, que no hay, que hay violación a los derechos humanos, partido único, que hay partido único y todo lo que ustedes quieran, pero si te están adoctrinándote diciéndote que eso es bueno, la lógica es que cuando tú ya eres mayor, estás presentándote una candidatura presidencial y te pregunten sobre aquello, bueno, por más que haya una lógica de sentido de realidad, tú vas a tener esa venda en los ojos. Ese es el punto. Otro punto, hay un libro que se llama La rebelión de la granja, que es muy bueno, porque yo creo que esto es lo que representa en referencia a lo que se está dando en la primaria, esto es poder por poder. A mí no me extrañaría que por mucho de que hoy se están sacando los ojos y hablan de que no me gusta la idea de que gobierne el Partido Comunista, pero están en una primaria con una candidata comunista, el día de mañana, salga quien salga, ya sea vayan con uno o con dos o con quien vayan, van a entender que la lógica es perder el poder ante la derecha o unirse de alguna otra forma, y ahí está la disciplina que está hablando Fernando, unirse de alguna otra forma para mantenerse en el poder y para mantener todo lo que te genera el poder. Yo creo que yo soy muy creyente de que no es que el poder cambie a las personas, sino que muestra la verdadera cara que ellos tienen. Y ahí efectivamente la verdadera cara que tiene tanto los que están en las primarias como aquellos que apoyan dicha coalición es que no quieren perder el poder. A Janet Jara se le ha preguntado 5 veces si es que cree que o Nicaragua o Venezuela o Cuba son una dictadura. En el último debate se le preguntaron 3 veces de diferente forma. En todas negó responder la pregunta. No, te la tiro al córner. Es una cosa increíble. ¿Y por qué es importante? Chile tiene un sistema presidencial. La democracia entendida como la separación de poderes, las garantías fundamentales, lo que es el Estado de Derecho, gira en buena parte en torno a lo que es el presidente de la República. Nosotros, mediante nuestro voto, mediante la democracia, vamos a elegir a quién va a ser la máxima autoridad de nuestro país, quien va a dirigir en torno a eso. No es menor. Y le vamos a otorgar esa facultad a una persona que por omisión, que por ignorancia o que derechamente, sabiéndolo, no sabe la diferencia o omite la diferencia entre una dictadura y una democracia. Así de básico. Y ese es justamente el paradigma que hace que tanto una persona como izquierda coherente y una persona de derecha coherente se nieguen a votar rotundamente por Janet Jara. Ella no concibe la diferencia entre algo tan fundamental como la democracia. ¿Cómo le podemos conceder democráticamente eso a una candidata así? A ver, sorry, pero hay que entenderlo. El Partido Comunista no cree en la democracia. Y esto es, doctrinariamente sí lo creen, y doctrinariamente así el Partido Comunista lo entiende en sus principios, al concebirse primero como comunista y segundo como leninista, cree que la democracia es un medio para un fin mayor, que es la dictadura, en palabras de Marx, del proletariado. No cree en la democracia, que en la dictadura con sus términos tales, del proletariado. Cuando, como decía Fernando, el estallido social, la gente, o el Partido Comunista derechamente, se restó del acuerdo por la paz, no fue un hecho casual. No fue un hecho de decir, oye, bueno, me banco a la gente. Fue un hecho que justamente coincidiría con el 12 de noviembre. 12 de noviembre que también fue la fecha más caótica de la Revolución Rusa. ¿Y eso por qué es importante? Porque fue eso lo que pasó a pasar de lo que es la revuelta a la revolución y de la revolución finalmente a lo que es la dictadura del proletariado. El Partido Comunista ha dado señales de todo tipo de formas de que no valora la democracia. Por tanto, ¿por qué le vamos a conceder con nuestro voto democrático que ellos puedan manejar lo que es la democracia? Yo creo que ahí hay que tomar carta en el asunto. Y respecto a lo que tú dices de lo que ellos son, y volvemos a lo mismo, el manifiesto comunista del partido en el que milita Janet Jara desde los 14 años termina diciendo que los proletarios no tienen nada más que perder que sus cadenas, que tienen un mundo que ganar. Eso en los términos marxistas. Porque en la realidad hoy día la gente tiene libertades que le son intrínsecas y que de hecho muchos concebimos que son parte de la naturaleza humana, es decir, que están en concordancia las libertades que ejercen las personas en función a su naturaleza. Y eso el Partido Comunista no lo cree, porque quieren una naturaleza de la persona distinta, en una persona con un rol colectivista,
en una dictadura del proletariado, donde la vanguardia del Partido Comunista es quien está al mando de la sociedad, sometiendo por medio de la subversión violenta a la clase burguesa hasta que esta clase burguesa se mezcle con el proletariado y de esta forma generar una sociedad sin clase, que es lo que le escuchamos muy brutamente al Winter. diputado Gonzalo Winter en un canal de televisión. Oye, si hasta Reddit se lo criticó po, a Winter. Ahí hay un punto. No, pero tiene sentido bien coherente con, al menos con la democracia. Ahí Ah, ya. tengo que reconocerlo, Sí, compadre. estaba tratando de saber en qué. Está bien, contesta. Ya, perfecto. En el sentido, hay una situación que se da, y no sé si ustedes también lo estuvieron viendo, y esta aparición de Daniel Jaue. Desaparición, yo Siendo diría. po. Aparición Lo está y sacando. desaparición, porque lo No. sacaron de Claro, ¿por una. qué? Es, No, pero es notable lo de las viejas guardias del Partido Comunista, porque es como, Janet, te tenemos una ayuda. Y el Jaue Bueno, y aparece Sabías, Daniel de Jadwe. plomo. Resulta que aparece Daniel Jadwe y lo mandaron a repartir volantes de inmediato. O sea, no, parte del gobierno no va a Lo ser. querían forzar a entrar a la campaña. Y lo terminaron sacando. Sí. Pero que eso no nos entregue una señal, y esto yo creo que también puede ser parte de una estrategia, entendiéndose que no nos debiese entregar la señal de que hay una diferencia entre lo que representa el comunista Daniel Jadwe a una mayor moderación del comunismo que representa Janet Jara. Para mí son lo mismo. Y ese es el punto. O sea, no hay que marcar una diferencia en el sentido de entender que también hay una estrategia detrás, entendiendo que están en una campaña política. O sea, tratar de diferenciarse como existe el comunismo de Daniel Jadwe, que es más extremo, que tiene la, digamos, con la serie de ideas que representa Daniel Jadwe, y existe hoy un comunismo más, digamos, moderado que representa Janet Jara, que es un comunismo más actualizado, más del siglo XXI, etcétera. Bueno, son exactamente lo mismo. Por eso, independiente, creo, y esta es mi percepción absoluta, que independiente a que le haya hecho esta, digamos, bypaseada de mandarlo a volantear y todo lo que ustedes quieran, están representados por el mismo partido político. Yo creo que eso, ahí no se tiene que olvidar. Y haría una distinción incluso siendo generoso con la izquierda. Y es que el Partido Comunista también no lo podemos matizar con la izquierda, si es una cosa en esencia distinta. O sea, en la práctica política, en su táctica hoy día probablemente lo hemos estado viendo actuar en una misma línea política. Pero son distintos, y es porque las raíces ideológicas del Partido Comunista es marxista y por consecuencia antidemocrática. O sea, si cuando el marxismo habla de la democracia, no hablan de la democracia como la entendemos nosotros en el siglo XXI. Hablan de la democracia en el siglo XVIII para terminar con las clases burguesas, para luego, de forma utilitaria, tener a la democracia como un medio para llegar a la dictadura del proletariado, que es lo que a ellos les gusta, que es el sueño húmedo que tienen los comunistas. Hay que decirlo, donde gobierna el Partido Comunista, pierde los países. Pero yo un poco más allá. En la coalición que lidera de izquierda al Partido Comunista, pierde la coalición. Y es que Gabriel Boric y Michelle Bachelet tienen algo en común. Sus dos coaliciones, respectivamente la nueva mayoría y también la predignidad, está incluido el Partido Comunista. Y las dos duraron el puro gobierno. No es por casualidad. Es porque el Partido Comunista simplemente no respeta las reglas de un buen gobierno. Es porque cuando gobiernan, como ellos mismos dicen, tienen también un pie en la calle. Es cuando no le parece una política gobierno, la expresan, no la resuelven internamente. Y derechamente cuando lo suelten y están en campaña, expresan todas sus disconformidades. El Partido Comunista no es sinónimo de ingobernabilidad, es definición de ingobernabilidad. Porque cuando está dentro del gobierno genera el malestar y cuando sale lo hace explotar. Y lo hemos visto con el gobierno de Bachelet y lo estamos viendo y quizás lo veamos muy, muy profundamente con el gobierno del presidente Boric. A ponerle ojo también ahí. Janet Jara es una mala candidata, pero no solamente, y una mala política, no solamente para la derecha, sino también para la gente de izquierda. Yo creo que es una buena candidata. Es muy carismática. No, es una escuché eso con Winter. No, pero es una buena candidata desde el punto de vista electoral. Sí, tiene razón. Pero muy mala persona. Hay concuerdo en ciertos matices. Ahí está la diferencia entre Jara y Toa. Toa es una muy buena política, pero una muy mala candidata. Pero no tiene nada de carisma y no conecta con la pero gente. Por esa misma razón, Janet Jara es una muy buena candidata, pero una muy mala política. Ahora concuerdo con usted. Oye, en esto gracias. Sí. Ahora, hay un punto, y tiene que también tener que ver con el tema de la cultura, por ejemplo. Los actores que salen de cierta manera también a manifestarse, que no nos vengan ahora con una nueva cancioncita de que los milicos se devuelvan al cuartel y ahora apoyando, porque ojo, estoy viendo que están apareciendo en programas de televisión estos programas de televisión de comida donde se juntan en una casa. Sí, bueno, ya están invitando a Janet Jara. No me extrañaría que el día de mañana aparezcan los actores diciendo, hey, aquí es mi candidata, es lo mejor para vencer a lo que se denomina como la ultraderecha. Bueno, ellos son los mismos que votaron por Gabriel Boric, que anunciaron su apoyo a Gabriel Boric,
que dieron cátedra por Gabriel Boric, o sea, que levantaban bandera por Gabriel Boric y después terminaron arrepintiéndose por apoyar a Gabriel La Boric. Divina Comida hay una cosa que no está viendo. ¿Cómo? La Divina Comida hay una cosa que no está viendo. Y el No, menú. es comida. El menú. Guaguas a la olla, guaguas con No, pesto. mira, Ahí pero- se le olvidó. No, y con esto cierro. Entonces yo creo que hay que recordar eso para el momento en el cual comiencen a manifestarse y a decir Exacto. cuál es su candidato, y en el momento que nos digan que su candidato es amarillo, bueno, ustedes voten por cualquiera menos por el amarillo. No, y particularmente hay que tomar en cuenta lo que son los periodistas, porque fueron los periodistas quienes durante el estallido también con Gabriel Boric le Colegio dieron periodista. mucho apoyo, pero son los mismos periodistas y esto es otro nivel, es otra sintonía lo que estamos tocando con Jara. Si es que le restringen la libertad de periodismo, la libertad de información, la libertad para poder opinar, ¿qué van a estar diciendo? Porque yo me acuerdo perfectamente que había muchos periodistas que durante el estallido están haciéndole oda a lo que eran los medios, a lo que eran la primera línea. Vemos muchos que están en matinales que ahora son, compadres, que están más que instalados, pero que en su momento eran bien críticos y ahora son bien críticos del gobierno. Entonces, mira cómo cambian las cosas y no seamos como contraproducentes ahí, sean coherentes. Muy importante eso para el mundo del periodismo. Si el colegio periodista está tomado por la izquierda. De Uy. hecho, pueden revisar un capítulo que tuvimos con Jairo Olivares, Justamente hablaron de aquello. 2 capítulos atrás, si no mal recuerdo que hablamos de eso, y en el fondo con cuestiones muy simples. El colegio de periodistas, cuando tuvo que apoyar a alguien, apoyó al presidente Gabriel Boric, el mismo que después los increpaba y hablaba de que hacían malas noticias, que eran unos irresponsables. Cuando tuvieron que apoyar un texto, apoyaron el que tú mostrabas, ese texto morado, muy malo, ideológico, de ultraizquierda. El colegio de periodistas, cuando Janet Jara les censura la libertad de expresión de la misma forma de la que lo hizo el presidente Allende, clausurando las radios y cerrando los medios de comunicación que a él no le gustaban, no va a decir nada. O sea, el colegio de periodistas no tiene un interés al respecto y probablemente la van a apoyar y van a trabajar en el gobierno. Basta con Sí. ver cuántos periodistas hay contratados en el Ministerio de las Culturas. Y lo otro, aquí hay un punto clave que me gustaría quizás ponerlo sobre la mesa. ¿Cuáles son las dos funciones de un presidente de la República? Las dos funciones de un presidente de la República son ser jefe de gobierno y jefe de Estado. O sea, hablando de jefe de Estado, entendiendo la situación y el contexto a nivel internacional que nos encontramos, Sí. estamos dispuestos a que nos represente una presidenta comunista, aliada, me imagino, con los que piensan como ellos, con coaliciones comunistas, con regímenes totalitarios. O sea, ante el contexto que está viviendo, no se trata solamente de verlo desde el punto de vista de Chile, que ahí entra más la función como jefe de gobierno, sino que como jefe de Estado, darnos cuenta quién nos va a representar a nivel internacional. Con lo que está ocurriendo, yo creo que es mucho más grave entender que lo que nos jugamos a fin de año es mucho más que una elección. Y esto sé que suena como speech y todo lo que ustedes quieran, pero es mucho más que una elección. O sea, tenemos que elegir un buen Congreso y tenemos que elegir un buen representante a nivel internacional con lo que está ocurriendo, creo yo, que es clave entenderlo. Así mismo. Hay un tema importante también que es a considerar, que el problema no es Janet Jara, el problema es la gente que lo rodea. A ver, Janet Jara andaba diciendo, era crítica de las licencias médicas falsas, pero Carmen Hertz se mandó un viaje a España con licencias médicas falsas. No dijo nada, de hecho se distanció de ella, pero tenía Diputada comunista. una publicación colaborada con ella hace pocos días. También decía Janet Jara que criticaba el secreto bancario, pero Carol Cariola, diputada de su partido, no quería que se lo levantaran. Janet Jara criticó el mal uso de fondos públicos, pero Horacio Hasler quiso comprar una clínica por 4 veces su valor. Y no era valor menor. No era valor menor. Era 8.000 millones cuando costaba 4.000. No era menor. Insisto, Janet Jara criticó la corrupción. Pero cuando Daniel Jadwe, el exalcalde de su partido, le decretó la preventiva por ser un peligro para la sociedad, por haber enviado fondos públicos, calladita. Era una persecución política. Era una persecución política, era warfare. De hecho, incluso lawfare, toda la razón. Lo que decía Janet Jara también respecto al privilegio. No estaba a favor del privilegio, que hay que estar en contra de quienes eran privilegiados, quienes tenían el poder. Pero de nuevo, cuando Cariola andaba pidiendo favores a diferentes autoridades públicas en favor de los chinos, No era privilegiado. calladito, no pasó nada. A todos ellos, Janet Jara no solamente lo apoyó, no solamente los conocía, les hizo campaña. Pero ahora se distancia como si nada. La gran pregunta no es quién va a tener la presidencia. Eso es algo, digamos que importante, pero no es todo. Sino la gente que ocupa los demás cargos. Los ministerios, la secretaría, los jefes de servicios, quién hace administradores, quién va a estar un poco más abajo, porque el Estado se llena. También una cajita pagadora. Esto no implica que el Partido Comunista va a tener un cupo en el comité político, etcétera, o algunos ministerios. Va a tener la mayoría del gobierno. A Gabriel Boric le hizo una muy mala pasada a la gente que puso en diferentes cargos de poder. Porque si bien quizá, hasta ahora lo que sabemos, él no está metido en ninguna triquiñuela, harta gente que estaba cercana a él, incluso sus amigos, tuvieron que pagar ese precio. Por eso Janet Jara no es una candidata que sea mala únicamente para la derecha, una gente que sea de sentido común. Para la gente de izquierda le hace un daño inconmensurable. Es que una mala noticia para Chile. Absolutamente. Y hay una dinámica entretenida, me gustó lo que hizo Borja. Del dicho Al hecho. al hecho Sí. con Janet Jara. No, Del sí, dicho brutal. al hecho. El empleo se está recuperando. El hecho es que el desempleo
está en niveles que no habíamos visto desde la pandemia, con 160.000 personas más desempleadas y que el desempleo femenino está en niveles altos. Sí. La informalidad está en 8,8. niveles normales, dice Janet Jara. Pero la informalidad en el gobierno del presidente Boric está igual que cuando el presidente Boric asumió. Y después Janet Jara te dice en el dicho, apoyando las palabras del presidente Gabriel Boric en la cuenta pública, hemos creado 500.000 empleos. Bueno, de esos 500.000 empleos el 62% es informal. Y una de cada 4 del restante de esos 500.000 empleos es empleo público. Lo que tú estás... Del dicho, ley 40 horas y la ley Carín no aumentan la informalidad, dice Janet Jara. Pero la informalidad creció precisamente en esos trimestres posteriores a la aprobación de la ley Carín y de la ley de las 40 horas. Mira, hay una diferencia abismal entre lo que nos dicen y hacen. Lo segundo que tú no estás mencionando, y lo que también ha repasado Borja, tiene que ver con el fracaso, pero con ciertas señales de fracaso en nuestro país de políticas como por ejemplo las que representa el Partido Comunista. Pero hay países en donde han fracasado como país producto de esta ideología. O sea, la creación del Foro de Sao Paulo en la década de los 90 fue justamente producto de la caída del muro de Berlín, que es la mayor representación del fracaso comunista a nivel general. O sea, yo creo que no existe una mayor representación a nivel donde podamos ver historia justamente de la caída del muro de Berlín y que termina creándose el Foro de Sao Paulo. Entonces, yo creo que entender ese concepto nos da que efectivamente, si bien es cierto, hay ideas que nos han hecho fracasar como país, que nos han hecho bajar la estadística a nivel, digamos, del empleo, ¿cierto? Uh-huh. A nivel económico, a nivel social, etcétera. Yo creo que hay que entender que lo que significaría una presidenta comunista, con todo lo que esto recae, sería, creo yo, brutal. Y lo otro, que es la normalización del comunista. Porque probablemente Janet Jara no va a ganar la elección presidencial, si hay que ser sincero. Pero al comunista no lo podemos normalizar jamás en una democracia porque no es demócrata. Entonces yo creo que el peligro en esta elección, no lo digo con soberbia, sino que lo digo pensando en que Janet Jara es una candidata comunista y que tiene un hándicap muy potente en intentar ganar la elección presidencial en segunda vuelta contra un candidato. Hoy día las encuestas lo que marcan es que cualquier candidato que se enfrenta a ella le gana, porque es comunista. Pero la normalización de un candidato comunista en una democracia es peligrosa. O sea, Janet Jara probablemente va a marcar más de 30 puntos en algún momento. Oye. Y que Janet Jara marque más de 30 puntos, tenemos que pelear contra eso porque no podemos normalizar lo que significa un comunista en democracia. No sé si me permiten hacer un descargo. No. Porque esto no va contra la izquierda, sino que contra nuestro sector. Porque yo creo que he repasado lo que significa, por ejemplo, llegar a tener una presidenta comunista en nuestro país. Ante un adversario político tan profundo como lo que representa el Partido Comunista, yo creo que tenemos que dejarnos de pequeñeces peleándonos entre nosotros. No tiene que ver con un concepto porque ojo. ¿Todo bien? Uno puede ser muy crítico con la forma de actuar y de votar de políticos de nuestro sector, si eso yo estoy totalmente de acuerdo y yo también soy crítico por aquello. Pero no puede ser que tomemos un aprovechamiento político de que resulta que yo voto por Kaiser, entonces ataco a Kast. Y lo mismo para nosotros. O sea, mi candidato es José Antonio Kast y yo creo que va a ser el próximo presidente de Chile, pero no por aquello. Voy a comenzar a desprestigiar a otro candidato. ¿Por qué? Porque mi candidato es José Antonio Kast. Yo creo que mientras nosotros seguimos cayendo en estas pequeñeces de creer que uno es un unista, que uno es vendepatria, que uno es esto, que uno es este otro, resulta que estamos ante una candidata comunista que ya está subiendo en las encuestas. Por lo menos las últimas que se podían mencionar ya estaba subiendo. Y mientras nosotros nos seguimos peleando, resulta que vemos esta realidad. Por eso yo digo, podemos tener muchas diferencias. No digo que no hayan críticas, porque yo también las tengo y las pronuncio al respecto. Pero caer en estas pequeñeces de que cualquier cosa se tome como un aprovechamiento político para decir, bueno, hay que desprestigiar a este porque nos puede ganar. Bueno, sigamos en esta pelea y resulta que estamos viendo que en el otro sector hay una candidata que está subiendo y es del Partido Comunista. Ahora, eso es lo grave. Bajo esa lógica, te lo pregunto sin emitir una opinión. Solamente con la lógica y con la idea de armar algo de discrepancia que creo que es choro. El Partido Republicano con Chilamos y debió haber ido a primaria. No, pero es que esas son cosas distintas. Y ahí tú estás confundiendo un tema, porque ahí tiene que ver el proyecto político que tienen. Yo no creo que tengan el mismo proyecto político. Estoy de acuerdo, si no era omitir una opinión. Y cuando hay proyectos políticos que yo considero que son distintos, independiente de los principios de los partidos, porque ojo, si tú te pones a ver los principios de los partidos de derecha, yo creo que son muy parecidos. A los de la UDI republicano. Total. En la teoría pero son para iguales. mí, lo que define un proyecto político más allá de lo que te pueda decir la letra, es lo que están representando, por ejemplo, en cómo votan, en lo que dicen, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en cómo gobiernan. Y ahí yo creo que hay proyectos políticos distintos. Y efectivamente eso conlleva a que si el Partido Republicano nace producto de esto mismo. Entonces yo creo que es totalmente válido
que no hayan ido a primaria, lo cual no quita la crítica que yo hago a este aprovechamiento político que hay, que es tomarse de cualquier cosa para comenzar a intentar bajar a Estoy de acuerdo, hincar la herida donde duele a propósito con pequeñeces políticas y aprovechamiento político está mal. Total. Si mi pregunta iba, y hice en la antesala de no quería emitir un juicio, sino que está haciendo la pregunta en función a lo que tú habías dicho, porque creo que sí hay cosas que tenemos que hacer notar también de los errores de nuestro sector. Totalmente de A que acuerdo, republicanos sí. le tienen que criticar muchas cosas a Chile Vamos, y que Chile Vamos probablemente otras a republicanos y a los nacional libertarios, al Partido Social Cristiano. O sea, si hay cosas que los partidos hacen mal, y si nosotros no las hacemos ver, la izquierda tampoco lo va a hacer. O sea, ahí creo que sí tenemos que hacernos crítica, pero estoy de acuerdo en el punto del aprovechamiento político, que es absolutamente innecesario y que demuestra las pequeñeces y las almas pequeñas que hay hoy día dando vueltas en política. No, y teniendo en cuenta quién tenemos al lado, ese es el punto. O sea, Exacto. ¿dónde está nuestro adversario político? Al frente que ahí yo creo que la derecha lo ha hecho súper bien en el sentido en que, yendo separada, muestra más unidad en torno a un fin mayor que sí misma. Ahora, hay que ver cómo se condice eso después de las primarias, perdón, en la primera vuelta, pero la izquierda está siendo súper dividida en términos fácticos, o sea, como se pelea entre ella. La campaña del terror se la está haciendo ellos mismos. Calvia Toa levantó el tema del fantasma del comunismo. Gonzalo Winter, que quería hacer como una forma de pegamento entre lo que eran las facciones de izquierda, Oye, está Mulet, totalmente sumado. Mulet, que entre medio en su insignificancia intenta figurar, cosa que vale cualquier crítica. Sorry, pero Janet Jara diciendo que una conformista, Carolina Toá, que tuvo una muy mala materia en seguridad, eso es para confirmar de que efectivamente hay una división en el gobierno que es fuerte, que se está reflejando en las primarias, simplemente no aguantó una elección presidencial. Oye, para considerar una cosa importante, Janet Jara andaba diciendo de que su gran legado o su gran compromiso es que no le iba a mentir a la gente. Eso me parece que realmente increíble, porque de partida ella fue una candidata que promovió lo que era el apruebo. Básicamente que la Constitución le iba a cambiar todo, y no fue un tipo de campaña menor. Hizo campaña en todos lados en Conchalí, o sea, estaba metido en todas partes diciéndole a la gente que la Constitución le iba a cambiar todo. Un gran fracaso que lo ratificó la gran mayoría de los chilenos. Andaba diciendo también de que su reforma, de alguna forma mejoraron a Chile. La gran mentira que le han vendido a los chilenos es justamente de que aumentar el sueldo mínimo, bajar las horas laborales, aumentar las cotizaciones, de alguna forma las pensiones, mejora la situación de los chilenos. Cuando no es. Sorry. Tenemos un desempleo en 8,8. Tenemos 165.000 personas más sin empleo. Tenemos una informalidad tremenda. La cantidad de personas juveniles que están actualmente con desempleo es la cesantía juvenil 3 veces mayor que el nivel nacional. No es por nada. No es por nada eso. Es para considerar, cuando Janet Jara habla, por ejemplo, de poder aumentar el sueldo mínimo a 750.000, ¿ya quién lo va a pagar? Porque cuando uno dice, claro, bacán que tenga un sueldo mínimo. Primero, es bacán para la gente que mantiene el empleo, porque la gente que lo pierde no lo puede perseguir. Porque la gente que va a tener que pagar más plata no van a ser las grandes empresas, eso ya lo hacen. Van a ser las pequeñas, que la gran mayoría del empleo en Chile son las pymes. Cuando uno piensa cuáles son los países exitosos en materia laboral, son aquellos que, teniendo más libertad, crecen más económicamente, que tienen más, de alguna forma, libertad en todos los ámbitos, que no están restringidos y no tienen un sueldo mínimo. Miren los países nórdicos, no tienen un sueldo mínimo. Y aún así, tienen mucho mejor niveles de empleo y también de ingresos que nosotros. Y lo más importante, cuando Janet Jara dice en su mismo volante de que es la única candidata que le puede ganar a la derecha de la ultraderecha, compadre, qué mentira más grande. Es la candidata que de peor forma va a perder contra la derecha ultraderecha. Incluso Mulet tiene más posibilidades de ganarle a la derecha ultraderecha que Janet Jara, por una razón histórica en Chile. Es comunista. Y Mulet, como le dijo la Connie Santa María. Oye, hay que tener cuidado con los apellidos y no confundirse. Y ojo que Carolina Toá te está diciendo la misma minuta. Mochati se lo sacó en cara por esta minuta que estaban levantando en su, digamos, en su comando que se filtró sobre que decir que la única opción de ganar a la derecha era con Carolina Toá a la cabeza, y resulta que ahora Jara te está diciendo lo mismo. Oye, yo soy de la tesis de que si te molesta porque es verdad. ¿Cómo? Yo soy de la tesis de que si te molesta porque es verdad. Porque es verdad, sí, hecho, por algo también hay una molestia de por qué le preguntas tanto sobre Cuba. Entonces yo creo que efectivamente ahí está otra mentira, la más grande. Ella no siquiera sabe la diferencia. Dice que Cuba tiene un sistema democrático. ¿Qué mayor mentira que esa? Una democracia diferente. Si el problema es que a Janet Jara no le molesta que Cuba sea una dictadura. Sí, no le molesta que Cuba sea una dictadura, no le molesta que la gente se esté muriendo de hambre, no le molesta la mortalidad infantil, porque hay una dictadura del proletariado. No hay que meterse en los procesos democráticos de otros países. Y yo me voy a postular a presidenta de Chile. Pero cuando el gobierno es de derecha, tienen la mayor facultad para gobernar. Ahí es diferente. No, sí, eso es brutal. La corte. El comunismo como la filosofía del fracaso, decía Churchill, ¿no? Y en relación a lo que ustedes están diciendo, yo creo que el gran ejemplo de lo que podamos decir acá, de lo que se está viendo acá, yo creo que tiene que ser reflejado en el actuar que nosotros estamos teniendo. Porque hay una preocupación por el comunismo, por lo que ellos representan, sí, por lo que hemos visto en otros países.
Pero yo creo que la real preocupación debiese entrar en entender que todos podemos hacer algo. Aquí nosotros estamos hablando en un podcast sobre lo que representa el comunismo. Quienes están en sus casas, lo más probable es que puedan subir algo a sus redes sobre advirtiendo sobre lo que puede llegar a pasar. Yo creo que todos tenemos un trabajo que hacer. Ahí es donde entra también este concepto de la batalla cultural, donde tenemos que entender que lo grave que puede llegar a ser efectivamente que en noviembre en estas elecciones puedan haber un resultado de los cuales no esperamos. Es un trabajo que tenemos que generar todos y hacer algo por aquello. Yo quería dar, bueno, vamos a dar espacio para las últimas reflexiones. Yo mi reflexión que quería dar al respecto de Janet Jara es el tema juvenil. No es casualidad que hoy el comunismo pegue tan fuerte en las universidades. Dentro de la izquierda se llevaron la gente, juventud. pero es que la gente no está viendo lo perdida que está la juventud con las izquierdas, particularmente el comunismo. Las juventudes no son más de derecha. Las juventudes con un gobierno de izquierda nefasto, como fue el del presidente Boric, no cambiaron ningún ápice en su forma de representación en nivel de universidades, salvo algunas que pudieron cambiar el nivel político, otras muchas se hicieron de izquierda, incluso. Si uno ve la representación de la Confech, la mayoría de las universidades están tomadas por el Partido Comunista, por el Partido Socialista o por el Frente Amplio o los tres en conjunto. Es un tremendo peligro lo que está ocurriendo actualmente en las universidades y es justamente también consecuencia de que la derecha las haya abandonado. No hay forma de poder pelear esos espacios y hay mucha diferencia cuando hay una administración de izquierda y una de derecha, porque partiendo de que además se desaparece plata, está el hecho de que también las formaciones, lo que ocurre en las universidades, también se dirige por la gente que las dirige. Es muy importante ponerle ojo. Hace poco hubo una convocatoria en la Universidad Católica en la que hubieron muchos jóvenes, tremenda cantidad de jóvenes, ahora el Alberto Hurtado, también tremenda cantidad de jóvenes haciendo fila y todo. Y es cierto, hay que decir, meten gente de otras universidades. Había gente de la Chile metida ahí en demasía. Son gente que normalmente exportan para las elecciones. Pero también es cierto de que más allá de donde sean, son jóvenes y son muchos. No es por nada, es porque están haciendo un trabajo disciplinado y bien hecho en las universidades. Y es algo que tenemos que volver a retomar. Hay que recuperar. Hay que recuperar. Total. Y Roja, Fernando, ¿qué dicen? Sí, no, total. Yo creo que efectivamente hay un trabajo. Ahora, es interesante cómo las juventudes se han logrado, y por lo menos lo que te están diciendo la última encuesta, se han logrado trasladar de Gonzalo Vinter, que fue un candidato que terminó por no prender, a Janet Jara. Que yo creo que se ha ido tomando un poder juvenil de esta... Y yo creo que quizás tiene que ver con esta especie de moderación de la candidata que me cae bien, que la encuentro simpática, que termina por convencer a una juventud que efectivamente hoy está optando por votar por Janet Jara. He visto hasta TikTok defendiéndola, TikToker hablando... Las cuentas son tremendas. Sí, ¿no? Y hablando de que ella es mi candidata y si eres candidata, vamos y votemos por Jara, no sé, armándote esta cancioncita. Yo creo que, bueno, efectivamente tiene que ver con un nivel de estrategia también política de querer llegar a la juventud entendiendo, porque también es importante lo que usted está diciendo en referencia a la juventud, porque yo soy fiel creyente de que gran parte de lo que se denominó como el resultado de Javier Milei en Argentina tuvo que ver con los jóvenes. Hay un análisis que se hace en un reportaje sobre la cantidad de cuentas que se generaron en redes sociales, en TikTok, en Instagram, etcétera, y incluso en YouTube, apoyando a Javier Milei de gente voluntaria, de gente que no era parte del comando de Milei, pero que tomaba estos extractos de Javier Milei, le ponía una musiquita bonita, lo compartía en redes sociales y lo hicieron viral en toda Argentina. Y resulta que terminó pegando en una elección final en lo que respecta al voto. Y lo terminaron sacando presidente. No estoy diciendo que sea la única arista, hubieron muchas razones, pero efectivamente tener el poder de la juventud es clave. Y ahí también hay un peligro, y es que las juventudes hoy día estén en Janet Jara. Las juventudes más potentes en algún momento estuvieron en José Antonio Cast. No, hay algunas encuestas, probablemente hay algún problema técnico, error, en el fondo quizás hay un empate técnico en las encuestas, pero por ejemplo la encuesta Black and White marca varios puntos de diferencia respecto al apoyo de las juventudes en Janet Jara. Y juventudes que coinciden con un elemento que también tenía el presidente Boric, que es que son juventudes de clase generalmente ABC1, es decir, juventudes privilegiadas, juventudes que creen que tienen conciencia de clase, pero que no tienen conciencia de clase, sino que lo que tienen es una inconsciencia en haber tenido las oportunidades de formarse de una buena forma y no haber sido responsables en el ejercicio de sus deberes cívicos, en haberse tragado la mentira gramsciana de la izquierda con las causas identitarias y no haberse preocupado de formarse y ejercer su deber cívico de forma responsable. Y quiero terminar por liquidar al candidato de la W, que oye, en algún capítulo también lo nombramos. De la W por Winter, por nada más, no, el resto queda sujeto a la imaginación de quienes nos están viendo. Es un grabato. Nosotros en algún momento tiene muchos grabatos contra nosotros en algún momento le echamos ficha a Winter como un buen candidato. Oye, se podría decir que si existía el cast tenía razón. Yo le tenía ahora podemos decir que existía el Cris y Sara tenía razón. tenía razón. Sí, no.
Absolutamente. Espérate. En volada la vuelta. Hay que esperar elecciones Oye, para tomar una análisis. Falta todavía. Gonzalo Vinter en este volante dice, de frente por nuestra seguridad. Pero lo que no te dice es que al presidente Piñera le votaron todas las normas de seguridad en contra. Luego dice, de frente a la economía. Lo que no te dice es que el gobierno de la presidenta Bachelet, que ellos hoy día tratan como una figura sacrosanta, es el gobierno con el peor crecimiento desde el retorno a la democracia, y que le sigue el gobierno del presidente Boric, el gobierno del líder espiritual para Gonzalo Vinter. Luego te dice, de frente por una mejor educación. Lo que no te dice es que ellos provocaron en gran parte la reforma educacional del 2015, que destruyó la educación pública como una herramienta de movilidad social. Y que hoy día, por ejemplo, en lo que antes eran que 8 de cada 10 estudiantes del Instituto Nacional estaban en el 10% de mejores resultados a nivel nacional, hoy día sea 2 de cada 10. Luego dice, de frente contra la crisis de vivienda. Pero por favor, si en Valparaíso les estaba ganando Techo Chile construyendo las casas. O sea, tenían la plata y no eran capaces de ejecutarla. La cantidad de dinero que estaban ganando por no construir nada. Tenían a la gente, sus municipios y sus gobernaciones, además del gobierno central, tapándose y durmiendo, protegiéndose el temporal con bolsas de nylon. Y después dice, de frente por una salud digna. Compadre, Gonzalo, tienen a 3 millones en lista de espera. Tienen a 3 millones de personas en lista de espera. ¿De qué estamos hablando? Es el candidato a la W. Y yo creo que eso lo ha caracterizado muy bien. Y que hago el punto, porque a pesar de que esté último en las encuestas, creo que con el Frente Amplio ya nos quedó muy bien clara la elección. Y Carolina Toá se los dijo. No maduraron todo lo que pudieron haber madurado habiendo tenido un gobierno de 4 años para haberlo hecho. Porque siguen siendo la misma cosa, igual de mala, pero en otra forma. Eso es el Frente Amplio hoy día. Y el Partido Comunista creo que ya lo hemos dejado claro en este programa. Lo que representa, sí. Bueno, dicho eso, importante informarse. Esta semana son las elecciones para poder elegir finalmente al quien será el representante del contendor de la izquierda frente al candidato de derecha. No es menor, no conviene Janet Jara ni para izquierdas ni para derecha, ni Gonzalo Vinter tampoco. Elijan un candidato serio. Y yo acá últimamente solamente digo, la derecha cometió su peor error al momento de poder llamar a votar por Gabriel Boric por el peligro que suponían contra Daniel Jadwe. Las cartas se repiten con diferentes caras. Es importante tomar en consideración eso. Porque si es que nuevamente mandamos a un candidato que creemos que no va a pasar, pero finalmente pasa por la ignorancia que tenemos cada uno, hay un problema tremendo. Si uno se considera de derecha y no quiere un candidato de izquierda prospere de alguna forma, debe asegurarse de no dotarlo de la cantidad de votos suficientes, porque acá hay un tema de que es la imagen de las mayorías. Si es que uno dota a un candidato de suficientes votos para creer de que tiene una mayoría suficiente, más gente va a votar porque cree que es un voto útil finalmente, un voto utilitario. Están validándolo más. Por eso es muy importante que si uno se considera de derecha, no vaya a votar a las elecciones de izquierda. No por un tema de que no sean menos democráticos, sino por el hecho de que primero es voluntario, segundo no es su sector. ¿Por qué lo van a validar? O sea, sorry, pero es completamente lógico. No jueguen a la contra. Dicho eso, señores, el cuento se ha acabado. Estamos... Oye, mira, un fantasma recorre. Me voy a tomar un fantasma recorre, jóvenes politiqueros. Me voy a tomar una licencia y de saludar a los que siempre están comentando. Sí. Hay una chica que se llama Fran, que siempre nos comenta. Hay otra chica que se llama Tabita. Hay personajes que se van repitiendo mucho en los comentarios de los capítulos que hemos ido, gracias a Dios, se ha ido viendo un crecimiento en la gente que nos va viendo, pero también los que van comentando y se van repitiendo constantemente. Así que de verdad... Mencioné solamente a 2 de muchos que hay que siempre nos están acompañando, así que les mandamos un cariñoso saludo. Y Acuña Studios siempre. Y Acuña Studios, sí, recuerden compartir, recuerden y para que esto siga siendo posible, un aporte voluntario. Sí, los aportes a través son del superchat o del Patreon que podemos dejar en la descripción. Para que este podcast pueda prender luces, requiere el aporte de todos ustedes. Oye, se lo debimos haber dicho al principio. No es para superchat. Efectivamente lo tengo que haber dicho al principio, lo dejamos al final porque sabemos que al final, después de haber visto este programa que yo creo que ustedes creen de que es verdaderamente meritorio, nos puedan ayudar con un aporte económico porque eso permite prender las luces. Así que dicho eso, señores, recuerden votar bien, recuerden informarse, recuerden compartir. Nos vemos. Chao, chao.